Buenas, voy a explicar el sistema sonométrico ortogonal, la perspectiva isométrica, enfocada a la prueba de selectividad de dibujo técnico de Andalucía, que este curso 2021-22 es de modelo COVID. El sistema sonométrico pertenece al bloque número 2 de la asignatura de dibujo técnico. El bloque número 2 se llama sistemas de representación. La perspectiva isométrica pertenece al problema número 2 del bloque A del examen. Sabemos que los problemas computan 4 puntos. La perspectiva isométrica es un sistema de representación que trata de representar objetos tridimensionales en 2 dimensiones, ofreciendo una imagen muy realista y objetiva del objeto. Existen 3 ejes principales que forman ángulos de 120 grados. Una proyección isométrica es un método de representación gráfica, más específicamente una axonométrica cilíndrica ortogonal. Constituye una representación visual de un objeto tridimensional que se reduce en 2 dimensiones, en la que los 3 ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 120 grados. Esto lo voy a explicar más detalladamente. La axonometría tiene por objetivo principal facilitar la visualización del objeto representado en sistema diédrico. Es una perspectiva que se aproxima bastante a la realidad, pero la que más se aproxima es el sistema cónico. Sabemos que los sistemas de representación son 5. Tenemos aquí la perspectiva caballera, que sabemos que tiene 2 ejes que forman un ángulo recto, el Z y el X. Tenemos aquí una perspectiva cónica. Todos los sistemas de representación tratan de representar objetos tridimensionales en 2 dimensiones. Estas hojas de papel son de 2 dimensiones, el ordenador son 2 dimensiones, pero representamos objetos tridimensionales. Esto sería una perspectiva isométrica, el ejercicio, el video tutorial que estamos tratando. Esto sería el sistema de planos acotados, una cubierta, un tejado visto desde arriba. Y esto sería el sistema diédrico. Sería un tetraedro, una vista de alzado y de planta y una sección por un plano proyectante horizontal. Bien, los fundamentos del sistema axonométrico son los siguientes. El sistema axonométrico se fundamenta sobre proyecciones cilíndricas ortogonales de un triedro trirrectángulo sobre un plano llamado plano del cuadro, plano de referencia, que se corresponde con la hoja del papel. Sea un triedro trirrectángulo O, X y Z siendo el punto O el vértice del triedro y el origen del sistema, la mejor imagen que podemos tener de un triedro trirrectángulo es la del rincón de una habitación. El triedro está formado por los planos X o Y o Z y Z o X, que se consideran infinitos y a los que se los denomina planos axonométricos o coordenados. Los planos axonométricos se cortan 2 a 2 según los ejes X, Y y Z, que son las aristas del triedro y a los que se denomina ejes axonométricos. Sé también el plano P, cualquiera en el que se apoya el triedro anterior por el vértice O sin que ninguna cara ni eje coincida con dicho plano. A este plano se le denomina plano de proyección del dibujo y más generalmente plano del cuadro, y es sobre el que se proyectan ortogonalmente los ejes. Ese plano se corresponde con la hoja del papel. Ahora voy a explicar en qué consisten las proyecciones cilíndricas ortogonales. Primero tenemos que saber qué es la proyección de un punto. La proyección de un punto
no es más que si yo tengo un punto en el espacio, yo paso un rayo proyectante por el punto y donde ese rayo intersecciona al plano de proyección, tengo la proyección del punto. Aquí tenemos un ejemplo de proyecciones cilíndricas ortogonales. Tengo tres puntos en el espacio y esos rayos proyectantes son perpendiculares al plano de proyección y aquí tengo la proyección de los tres puntos. Aquí tengo un gráfico donde se ejemplifique también las proyecciones cilíndricas ortogonales. Tengo tres puntos en el espacio, QRP, esos rayos proyectantes son perpendiculares al plano de proyección y tengo las proyecciones de los tres puntos, Q', R' y P', donde intersecciona ese rayo con el plano de proyección. Entonces, aquí tenemos un gráfico interactivo para entender el fundamento de la sonometría, el sistema sonométrico, que es un poco abstracto. Tenemos estos tres ejes de aquí, el eje Y, el eje X y el eje Z, que limitan las caras del triedro trirrectángulo. Los cuerpos están situados en este triedro, apoyados con sus caras paralelas a las del triedro. Cuando los ángulos que forman las aristas del triedro con el plano del cuadro son iguales, al proyectar las aristas sobre el plano del cuadro, los tres ejes resultantes forman ángulos de 120 grados. Y aquí es donde se forma una perspectiva isométrica. Cuando el ángulo que forma esa arista del triedro con el plano del cuadro, cuando los tres son iguales, aquí tengo este que es ese ángulo alfa, beta y el i forman 35, aquí se forma una perspectiva isométrica. Si yo pongo una vista cenital, aquí se formaría el cubo que tengo representado aquí en el espacio. Ese cubo está apoyado en ese triedro trirrectángulo con una arista coincidente con uno de los ejes y al proyectar esas aristas sobre el plano del cuadro, aquí sería la hoja de papel y el cubo en perspectiva isométrica. Aquí tengo el cubo de rosa y puedo ocultar la figura. Entonces, cuando dos de estos ángulos son iguales y el otro es diferente, al proyectar esas aristas o esos aristas del cuerpo o mejor dicho las aristas del triedro, voy a tener dos ángulos iguales y un ángulo diferente proyectado. Eso lo voy a conseguir girando el triedro. Ya veo como aquí tengo dos ángulos iguales, 32 y 32, el alfa y el beta, y al proyectar ese sistema sobre el plano del cuadro, sobre la hoja de papel, se me forma una axonométrica dimétrica, ¿vale? Tengo estos dos ejes, el Z y el X, que forman 124 grados, y el Z y el Y, que forman 124 grados. Y cuando los tres ángulos que forman las aristas del triedro con el plano del cuadro son diferentes, se forma una axonométrica trimétrica. Esto lo voy a conseguir cambiando estos tres ángulos que sean diferentes. Aquí ya tengo 36, 27 y 42. Cuando obtengo una vista cenital, al proyectar todo este sistema, aquí estaría
situado cualquier cuerpo, cualquier figura en ese triedro, al proyectar ese sistema, obtengo una perspectiva axonométrica trimétrica, donde los tres ángulos de los tres ejes son diferentes. Bien, ahora voy a explicar lo que es el coeficiente de reducción y lo que es la escala axonométrica. Voy a poner este dibujo aquí arriba para que se vea mejor. Imagínate que coloco un segmento en una de las aristas de este triedro y lo proyecto sobre el plano del cuadro. El segmento es OM y la medida reducida resultante es el segmento OM'. Si sobre uno de los ejes, por ejemplo el Z, se sitúa un punto M y se proyecta sobre el plano del cuadro, la longitud OM', que se produce sobre el plano del dibujo, pi, el plano del cuadro, es ligeramente menor que la longitud real OM. El coeficiente de reducción es la relación que existe entre la medida reducida y la medida real. Coeficiente de reducción es igual al segmento reducido, OM', partido por el segmento real, OM. Es como una escala. Escala es igual al dibujo partido por la realidad. Escala es igual al dibujo, el segmento OM' partido por la realidad, el segmento rojo OM. La escala axonométrica es la que se forma sobre el eje con la medida reducida. OM' es la escala axonométrica y se obtiene multiplicando el segmento real por el coeficiente de reducción. La escala axonométrica es la medida que se forma al proyectar el segmento real, el rojo, y se obtiene sobre el plano del cuadro el segmento reducido, el segmento azul OM'. Si una magnitud E, que es el elemento rojo, o M, se lleva sobre cada uno de los tres ejes y se proyecta sobre el plano del cuadro pi, se obtienen tres nuevas magnitudes, EX, EY y EZ, de forma que en un sistema isométrico las escalas axonométricas de cada uno de los ejes son iguales. EX es igual a EY igual a EZ, y por tanto sus coeficientes de reducción también son iguales. Analíticamente se demuestra que en este caso el coeficiente de reducción vale aproximadamente 0,816. En una perspectiva isométrica el coeficiente de reducción es 0,816. Se puede simplificar con 0,8. Si yo cojo una medida en el triedro, trirectángulo, en un sistema axonométrico isométrico, por ejemplo 5 centímetros, y lo multiplico por el coeficiente de reducción, 0,816, vamos a poner 0,8, me va a salir 4. Por 0,8 es igual a 4. ¿Vale? Es lo mismo que a la hora de calcular el coeficiente de reducción, que hemos dicho que era el dibujo partido por la realidad. Si cojo 4 y lo divido entre 5, el segmento real me va a dar 0,816. Si yo cojo 4, el dibujo partido por la realidad, me da 0,8. Ese es el coeficiente de reducción en la perspectiva isométrica. En un sistema dimétrico, las escalas de dos de los ejes son iguales entre sí, pero distintas a la escala del tercero, como ya he explicado en el gráfico anterior. Y en un sistema trimétrico, cada uno de los ejes da una escala axonométrica distinta.
y un coeficiente de reducción distinto, como expliqué en este gráfico. Este gráfico lo podéis encontrar en la página educacionplástica.net. Te vas a la página te vas aquí a perspectivas y aquí tienes ya los tipos de proyección cilíndrica ortogonal y aquí tienes el esquema de la perspectiva sonométrica ortogonal. Te recomiendo que lo abras con Internet, con el explorador Internet Explorer y le das a ejecutar y ahí lo tienes. Siempre en las últimas convocatorias, en los ejercicios de axonométrica y isométrica, si no nos dicen nada, siempre hay que aplicar el coeficiente de reducción, que es 0,816, para pasar de una pieza, para dibujar una pieza en perspectiva sonométrica. Nos van a dar unas vistas y siempre cuando vayamos a pasar a una perspectiva isométrica, tendremos que multiplicar por 0,816. Se puede simplificar y multiplicar por 0,8. En láminas antiguas, de hace 5 más años, más o menos, habían algunos ejercicios en los que te pedían que dibujaras la perspectiva isométrica sin aplicar el coeficiente de reducción. O sea que no tenías que multiplicar por 0,8. Por eso siempre hay que leer bien los enunciados. Hay gente que dibuja las perspectivas isométricas utilizando escalas gráficas. Este tipo de gráficos, como veis en estos ejemplos de Internet. Pero yo recomiendo el método de utilizar las fórmulas de las escalas. Lo veo un método más corto, como ya veremos. Bien, ahora voy a explicar distintos métodos que podemos utilizar para dibujar la pieza en perspectiva isométrica. Lo primero que tenemos que tener claro es la posición de la pieza. La posición de la pieza se debe de corresponder con las vistas diédricas que nos dan. Es decir, si nos dan este alzado, esta planta y este perfil izquierdo de la pieza, yo desde esta vista, desde esta posición del observador, tengo que ver esta vista. O sea que esta vista la sitúo en el plano asonométrico coordenado vertical izquierdo. Vamos a simplificarlo llamándolo plano vertical izquierdo. Y esta vista la voy a colocar en el plano vertical derecho. Y esta vista la coloco en la planta. Entonces, yo si miro desde esta posición de alzado, veo esta vista. El perfil más conveniente es este, no es este, el derecho, sino el izquierdo. Desde el perfil izquierdo, lo primero que tengo que ver es esto. Y desde la vista cenital, desde la planta, tengo que ver esto. ¿Por qué? Pues porque te puedes equivocar y puedes dibujar, en este caso, en esta pieza que me dan este alzado, esta planta y este perfil izquierdo, las dos piezas son las mismas, pero tienen posiciones distintas. Y esta es la correcta y esta es la errónea. ¿Por qué? Porque yo desde esta vista de alzado, si yo miro desde aquí, no se corresponde con esta vista. Si yo miro desde el perfil izquierdo, que es este, lo que estoy viendo, este rectángulo y este polígono gris, no se corresponde con esta vista. Y en la planta pues ocurre lo mismo. Si miro desde arriba no se corresponde con este dibujo. Aparece girado. Con lo cual, un truco que yo tengo para no fallar es que la vista que está suelta, que se corresponde con el perfil, la vamos a colocar en este caso, si aparece a la derecha, en el plano vertical derecho. En este caso es el perfil izquierdo que aparece a la derecha. Si nos dieran
el perfil derecho que aparece a la izquierda, esa vista la colocaríamos aquí, en el plano vertical derecho. ¿De acuerdo? Eso sería un primer punto de partida súper importante. El primer método que utilizo yo si no veo clara la pieza es dibujar el cubo, el prisma o el ortoedro, que es lo mismo, que circunscribe a la pieza. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, colocando las vistas donde corresponda, ir reduciendo la pieza por ensayo y error. Por ejemplo, en esta pieza, en este primer ejemplo que yo he puesto, tengo aquí el cubo que circunscribe la pieza y ya pues lo dicho, esta vista es lo que tengo que ver desde aquí, el perfil izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces estoy viendo este polígono y este polígono, que es un cuadrado en marrón medio. Aquí hay 3 tonos porque esto es un ejemplo que se explica en la ESO. En selectividad no hay que colorear la figura. Entonces, al dibujar el cubo circunscrito, ya tengo una forma para ir apoyándome para dibujar la pieza. Luego tengo en el alzado, que sería el color más claro, que veo son estos 2 polígonos, se corresponde con el alzado, y luego ya por último la planta, que son estos dos polígonos de marrón más oscuro. Ese sería el primer método básico que yo utilizo para dibujar la pieza en perspectiva isométrica. Dibujar el cubo o el prisma que circunscribe la pieza y según la posición de la pista, colocándolas adecuadamente en los planos axonométricos coordenados, ir deduciendo la pieza por ensayo y error. Entonces, un segundo método que yo utilizo cuando el primero no me vale es dibujar un boceto de la pieza pequeño en un lugar que no me interrumpa en el dibujo. Por ejemplo, aquí en esta figura, que a simple vista yo la veo difícil, pues cogí y como se ve claramente que las 3 vistas son cuadrados, pues la pieza se puede inscribir en un cubo. Hice el boceto y a partir de ahí pues calculé la pieza, sabiendo que este es el perfil izquierdo, que esto es lo que tengo que ver desde aquí. Desde esta posición tengo que ver el alzado y desde arriba la planta. Entonces, este sería el segundo método, dibujar un boceto. La pieza es complicada, la tuve que realizar en AutoCAD. Esta sería la pieza. Me parece demasiado para un alumno de bachillerato, porque solo en verla, bocetarla, ya se te va un tiempo, y yo creo que esta pieza requiere más de media hora. Aquí tengo un segundo problema del año 2020-21. Esto es peor que el anterior. Me parece, yo creo que es la más difícil que me he encontrado en las últimas convocatorias. Pues lo mismo, las 3 vistas son cuadrados, con lo cual dibujo un cubo isométrico y calculo el dibujo. Aquí, en este caso, tengo un perfil derecho que está situado a la izquierda, ¿vale? Esto se colocaría aquí y es lo que tendría que ver desde esta dirección. Tendría que ver esto, ¿vale? Entonces me dibujé el cubo, empecé a ir situando aristas, vértices, y logré calcular la pieza, que me costó bastante, y este sería el resultado. Aquí tienes un resultado de la web. Esto sería, desde esta posición, lo que tendría que ver
el perfil derecho. De esta posición el observador tendría que ver el alzado en el plano vertical derecho y desde arriba la planta. Una pieza súper complicada. Menos mal que no cayó ni esta ni la anterior en selectividad. Por último tengo aquí una tercera pieza del 2020-21, también complicada. El tema de las perspectivas isométricas es que lo que es el fundamento, la teoría, es fácil. Lo difícil es el tiempo, es lo que tardas en realizarlas. Esta pieza también es complicada, ¿no? Ver este alzado con estas ocultas, ya empiezas a entrar en pánico. Entonces, pues dibujé en este caso un prisma. Aquí tengo una vista de perfil derecho, que está situado a la izquierda, y yo tuve que dibujar la pieza para no equivocarme. Aquí tengo el dibujo y a partir de ahí pues ya sí empiezo a dibujar en isométrica de forma más rápida, sabiendo que esta vista de perfil derecho es lo que tengo que ver desde aquí. Lo que tengo que ver desde aquí, de esta posición, es el alzado y la planta desde arriba. Entonces, en el perfil derecho, esta vista se corresponde con esto. En el alzado, lo que estoy mirando desde aquí se corresponde con esta vista. Y la planta con esta vista. Este sería el segundo método cuando la pieza es complicada y el anterior, inscribiendo la pieza en un ortoedro, no me funciona. Un tercer método sería ir situando puntos en perspectiva isométrica y calcular más puntos y así dibujar las aristas con sus vértices correspondientes. Cuando me refiero a puntos, me refiero a los vértices. Por ejemplo, este punto azul en alzado tiene 3 cuadrados de altura, de profundidad tiene 4 y está situado en el perfil con esta profundidad de 4 cuadrados. Entonces, me sitúo en planta, parto de aquí y levanto su altura a 3 cuadrados. Aquí tengo el punto en las 3 dimensiones. Otro punto, este rojo. Aquí tiene en el alzado tiene la máxima altura, en planta tiene un cuadrado de profundidad, entonces partiría de aquí. Entonces levanto esa altura que tiene, la máxima, los 4 cuadrados, y el punto quedaría aquí, en perspectiva isométrica. Entonces, si yo calculase otro punto, que ya lo voy a hacer de forma rápida, si calculase este punto, este tercer punto azul, entonces ya uniendo esos dos puntos, esos dos vértices, tendría una arista. Este es un método poco común, pero hay veces que en figuras complejas pues hay vértices que no logra situarlo, entonces este sería un método apropiado para calcular puntos en las 3 dimensiones en la perspectiva isométrica. Bueno, y ya por último vamos a ver cómo se realizan los problemas de perspectiva isométrica del examen de selectividad. Vamos a ver ejemplos de las últimas convocatorias del modelo COVID y los exámenes que cayeron en el curso 2019-20 y 2020-21. También veremos cómo se dibuja la circunferencia en perspectiva isométrica. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo se aplican las escalas. Como ya he explicado en vídeos anteriores, para pasar del dibujo a la realidad se divide entre la escala que nos dan. Esto es una simplificación. Del dibujo a la realidad se divide. Y la segunda fórmula es, para pasar de la realidad al dibujo, se multiplica por la escala, que la escala nos la dan. Simplificando, de la realidad al dibujo se multiplica.
Aquí tenemos un ejemplo del 2017-18 y del 2018-19. La isométrica siempre consta de dos apartados. En el primero nos van a pedir que dibujemos la perspectiva isométrica. Entonces, yo como dije, utilizo el método de las fórmulas de las escalas. Para pasar de la realidad al dibujo se multiplica y del dibujo a la realidad se divide. Entonces nos dicen, dados alzado, planta y perfil de una pieza a un medio, representar su isométrica a escala 1:1. Entonces las operaciones que tenemos que hacer aquí, voy a poner la solución, simplemente como nos dan estas vistas a escala, es un dibujo, nos piden la realidad. Entonces la operación que vamos a hacer es que todas esas medidas de las vistas las vamos a pasar a la realidad, del dibujo a la realidad se divide y luego ya tenemos la realidad. Y luego, como siempre para pasar de vistas a perspectiva isométrica, se multiplica siempre por 0,8. Entonces, todas las medidas, yo siempre como dije, es mejor indicar todos los apartados y las operaciones para que vean que lo sabes hacer. En el apartado número 1, todas las medidas se dividen entre un medio y por 0,8. Lo que es lo mismo, se multiplica por la inversa por 2 y por 0,8. Por 2 y por 0,8. Al final me sale por 1,16. Entonces ya pues se dibuja la perspectiva. El truco que yo manejo es que esta vista, que es el perfil derecho que está a la izquierda, es lo que tengo que ver desde aquí, ¿vale? Y la pieza está es normalita, es sencilla, ¿vale? Entonces se dibuja la pieza, se dibujan las líneas ocultas. Aquí no aparecen las ocultas en los ejes porque hace 3-4 años pues no las pedían, pero es mejor dibujarlas, aunque este último año han dicho que tampoco si no las dibujan no te las van a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya hay una línea dibujada, si están los ejes, pues ¿para qué dibujar una línea oculta aquí pegada, adosada? Sí, yo la sigo dibujando, por si las moscas, las dibujas adosadas, que se vean y ya está, y te curas en salud. Entonces ya tenemos el primer apartado. Y el segundo apartado es la pregunta semiabierta, que siempre en perspectiva isométrica nos van a pedir la dimensión de una parte de la pieza. En este caso nos piden en la realidad la cota de esta arista. Entonces, como estas vistas están a escala 1/2, pues simplemente tengo que calcular la realidad. O sea, esta medida del dibujo a la realidad se divide, entonces tengo que dividir entre 1/2 o por 2. Entonces en el apartado número 2, entre 1/2 o por 2. Y cojo con la regla lo que mide y lo multiplico por 2 y me sale pues 58 milímetros. ¿De acuerdo? Este sería el ejercicio. Esta sería la puntuación, aplicación de la escala, aplicación del coeficiente, líneas ocultas. Y esto de volumen anterior y posterior no le he dado mucho caso porque son conceptos más complejos. Ya está. Esto simplemente ellos hacen un cálculo de todas las aristas y ya está. Las que tengan bien y las que tengan mal, pues se hacen un porcentaje, una regla de 3 y así saldría la nota. En este otro problema de isométrica, aquí nos piden dado alzado, planta y perfil, 3 vistas. En la mayoría de los casos siempre están pidiendo 3 vistas. Antiguamente podían ser 2 vistas. Este es el caso más complicado que nos podrían pedir porque nos dan las vistas a escala y nos piden la pieza a otra escala. Entonces, en el apartado número 1, como nos dan las vistas a escala, tenemos que dividir y luego, una vez que tenemos la realidad, tenemos que multiplicar, ¿vale? Y luego también multiplicar por 0,8 siempre que pasamos de vistas a perspectiva. Entonces voy a poner la solución. Siempre yo indico todos los pasos, en este caso, pues todas las medidas de las vistas entre 2/5, luego por 3/4 y por 0,8.
16 se simplifica por 0,8. Ya luego cada uno simplifica las operaciones como sepa, a su manera, y al final se pone el resultado. A mí me sale que todo es por 1,5. Todo lo que tomáis con la regla en esta pista es por 1,5. Como siempre, este es el truco. Esta vista de perfil derecho es lo que tengo que ver desde aquí. ¿Vale? Aquí sí he dibujado las ocultas en los ejes, como veis, adosadas. Si las pegas un poco más mejor. Aquí apenas se ven, podría haberla hecho un poco mejor, bueno, da igual. Y ya estaría el primer apartado hecho. Luego el apartado número 2. Pues nos piden, indica el valor de la cifra de la cota marcada con la letra C. Entonces, simplemente cojo esto con la regla, como esto está hecho a escala 2/5, tengo que pasar del dibujo a la realidad, lo que mide con la regla entre 2/5, ¿vale? O por la inversa, o aquí tendría el resultado del apartado número 2, he cogido con la regla lo que mide esa dimensión, lo he dividido entre 2/5 o por la inversa, por 2,5, y ya está. Aquí la medida que me sale, la realidad son 100 milímetros. Como he dicho, aquí viene la puntuación, aplicación de la escala, aplicación del coeficiente, líneas ocultas, el apartado número 2, y esto de volumen lateral izquierdo, volumen lateral derecho, pues esto se refiere a volumen lateral izquierdo, que sería esta vista, el volumen lateral derecho, y aquí tengo el volumen central. Pero a esto no le hagamos mucho caso porque esto es muy complejo y como ya he dicho antes, ellos calculan el número de aristas y las que tengan bien, pues se hace un porcentaje y una regla de 3. Siempre, como veis, son 3 vistas. En años anteriores hay veces que daban 2 vistas y si daban un alzado y un perfil, pues la pieza tenía una posición única. Pero hay alguna lámina, que no creo que sea del caso, que daban un alzado y una planta. Si dan un alzado y una planta, la pieza la puedes colocar en 2 posiciones y no te podrían decir nada. Como es en este caso. Si me dieran solamente un alzado y una planta y el perfil este no existiera, la pieza podría ser esta o podría ser esta, porque al no haber perfil se corresponde la perspectiva con las vistas. Esto sería el alzado, se corresponde, y esto sería la planta que se corresponde con esta vista. Y si dibujara esta pieza, pues claro que en selectividad no me dan esto, porque esto es una lámina de la ESO, no me dicen que esto es el alzado. Entonces, si yo dibujo en selectividad esta pieza, pues el alzado sería este y la planta sería esta, con lo cual cualquiera de las dos soluciones serían correctas si me dieran solamente un alzado y una planta. Bien, nos vamos ya a los exámenes que cayeron en las 2 últimas convocatorias. Sabemos que la convocatoria ordinaria es la primera y la extraordinaria es la segunda. Antiguamente era la ordinaria en junio y la extraordinaria en septiembre. En 2019-20 la ordinaria fue en julio. Cayó esta perspectiva. Dados el alzado planta y perfil derecho a escala tal, nos piden que la dibujemos a escala 1:1. Entonces, nos dan un dibujo de la realidad. El apartado número 1, todas las medidas del dibujo de la realidad se dividen entre 2/5 y además por 0,8. Nos vamos a la solución. Aquí lo tengo bien indicado. Y al final el resultado, siempre importante indicarlo. Aquí está la vista, la perspectiva. Aquí cuidado con esta flecha, le he indicado que aquí ni nada, que no te equivoques con esa oculta, que aquí no existe nada, ninguna parte de la pieza. Luego tenemos el apartado número 2, que es la pregunta semiabierta. La pregunta semiabierta en dibujo técnico
En perspectiva isométrica siempre puntúa 0,25 puntos y siempre es la misma. Nos piden la cota de una parte de la pieza, ¿vale? En el problema del sistema diédrico ya es otra cosa. Si el apartado requiere construcción, la pregunta puntúa 0,5 puntos y si no requiere construcción, puntúa 0,25. En sistema diédrico la respuesta sería del tipo, pues calcula la magnitud de la diagonal de un prisma, qué tipo de cónica se obtiene de la sección de un cuerpo, el perímetro de la sección plana en verdadera magnitud de una sección, etcétera. Pero bueno, como estamos en isométrica, no es el caso. Las preguntas semiabiertas, la respuesta correcta es inequívoca. O sea que inequívoca es que no deja lugar a dudas, pero con una construcción breve, como puede ser resolver un problema matemático o completar una frase. En el caso de la perspectiva isométrica siempre es lo mismo, calcular la dimensión real de una medida que me dan de la vista, de cualquiera de las vistas. Aquí en este caso calcula la dimensión de esta cota C, mido con la regla y como está hecho a 2/5, pues lo divido entre 2/5 o lo multiplico por 5/2, que es por la mitad 2,5. Al final yo he hecho es que esa medida la he multiplicado por 2,5. Esta pieza pues se considera asequible. Ojalá pusieran algo como esto en esta convocatoria. Aquí tenemos la que cayó en septiembre, en 2019-20. Esta pieza sí es difícil, a mí sí me costó hacerla. Nos dan las vistas del cuerpo a escala 3/5 y nos piden dibujarla, la perspectiva, a escala 1:1. Las operaciones son, como nos dan un dibujo, del dibujo a la realidad, se divide todas las medidas entre 3/5 y ya tenemos la realidad. Pero como tenemos que pasar a perspectiva isométrica, además multiplicamos por 0,816, 0,8. Pongo la solución. Esta a mí me costó horrores porque media hora para esto yo lo veo demasiado poco. Y aquí se corresponden las vistas. Esta vista, como siempre, se coloca en el plano vertical derecho y es lo que tienes que ver desde aquí. ¿Vale? Apartado número 2, indicar la cifra de la cota C, esta medida entre 3/5 o por 5/3. Vale, nos vamos a ir ya al examen del año pasado. La convocatoria ordinaria en junio, que fue en junio, cayó esta pieza que tiene 2 cuartos de circunferencia. Entonces voy a explicar lo que es cómo se dibuja la circunferencia en perspectiva isométrica. La circunferencia en perspectiva isométrica se convierte en una elipse. Aquí lo hice claramente en las orientaciones del curso 2020-21. La proyección axonométrica isométrica de una circunferencia es una elipse. Esta proyección nunca se podrá sustituir por un óvalo. Ahora explicaré el tema del óvalo. Si dibujas un óvalo, este año te lo admitirían, no te penalizarían. Entonces, a la hora de dibujar la circunferencia en isométrica, básicamente, pues hay unos 4 métodos. Yo el que utilizo es este, ¿vale? Simplemente esa circunferencia la inscribo en un cuadrado, dibujo esas dos líneas perpendiculares que van del punto medio de este lado a B al lado opuesto y desde ese punto medio al otro punto medio del lado opuesto, ¿vale? Luego dibujo este punto con este con este, y luego este con este y el G con el B, ¿vale? Que es esta forma de V. Y ya por último
calculo el punto medio de esta medida de A a H, tengo el punto 2, hago lo mismo con esta medida, tengo estos puntos 2 aquí y aquí. Y uno E con 2, E con este punto 2, G con 2 y G con este punto, ¿vale? Entonces ya tengo aquí 8 puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si me pidieran media circunferencia, pues me saldrían 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Y si me pidieran un cuarto de circunferencia, tendría un arco en el que podría dibujar 1, 2 y 3 puntos. Esos arcos y esa elipse la vamos a dibujar a mano alzada, ¿de acuerdo? Entonces, el cuadrado en isométrica se transforma en un rombo. Aquí tengo el rombo en el plano vertical derecho, el plano vertical izquierdo y en el plano horizontal. Simplemente es transportar este trazado con las medidas, con las operaciones correspondientes que me salgan a la hora de calcular las escalas para dibujar la isométrica y simplemente hacer este trazado aquí. ¿Vale? Pues aquí lo primero he hecho esas dos líneas, esa vertical y esta horizontal, ¿vale? Uniendo EG y HF. Luego ese trazado, estas dos líneas, luego estas de aquí, GA, GB, calculo los puntos medios y lo dicho, E con 2, con este punto 2, G con 2 y G con 2. Y ya dibujo a mano alzada, ¿vale? Así quedaría en el plano vertical derecho, en el izquierdo y en planta, ¿vale? Si pongo un ejemplo en internet de cómo quedaría un cilindro apoyado en el plano horizontal, pues quedaría así. Aquí el Alicia está construido con la construcción geométrica de un óvalo inscrito en un rombo, ¿vale? Entonces quedaría así, un cono y un cilindro. Otro método que puedes utilizar, pues sería el método de los 8 puntos. ¿Vale? Aquí tengo división de la circunferencia en 8 partes iguales. Lo mismo que antes, si tienes una circunferencia, puedes hacer este trazado. Dibuja estas dos líneas, dibujas el cuadrado circunscrito, dibujas estas dos líneas, esa vertical, esta horizontal, dibujas las dos diagonales del cuadrado, ¿de acuerdo? Y donde corta la circunferencia, haces esta línea y tienes lo mismo. Tienes 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese trazado te lo puedes llevar también a los planos axonométricos con sus medidas correspondientes y obtienes la curva en isométrica. ¿Vale? Está claro que aquí estos son dos dimensiones, pero tú tienes que calcular, por ejemplo, si tuvieras que calcular esta semicircunferencia, tienes que calcular las coordenadas, que son 3 dimensiones en perspectiva isométrica, correspondientes a los ejes el Z, el X y el Y, ¿de acuerdo? Pero aquí aparecen solamente 2 dimensiones. Entonces, este trazado es el método clásico de los 8 puntos. Pero también, si quieres dibujar más puntos, pues puedes dividir la circunferencia en 12 partes iguales. Pues eso lo haces con el radio de la circunferencia. Con el radio pinchas aquí y haces este arco y vas pinchando en estos 4 puntos, ¿vale? En 1, en 4, en 2 y en 3, ¿vale? Entonces tienes aquí más puntos para dibujar la pieza a mano alzada, ¿de acuerdo? Aquí son 2 dimensiones, pero luego tendréis que calcular cada punto en las 3 dimensiones que te da la perspectiva isométrica, que es muy fácil de hacer. Este sería el tercer método. El cuarto método, que en las orientaciones dice que no es válido, pero sí se puede hacer. Porque se ha preguntado en la reunión, por lo menos en Andalucía, y el óvalo te lo darían por válido, ¿de acuerdo? El óvalo inscrito en un rombo.
¿de acuerdo? Tengo aquí este rombo, este vértice con el punto medio de este lado, ese vértice con ese punto medio, este vértice con el punto medio y este vértice con el punto medio, ¿de acuerdo? Trazo esta línea de esos dos vértices opuestos, este punto con ese vértice opuesto, y donde se cortan, y ya tengo este trazado, pues aquí pincharía aquí hasta aquí y trazo un arco, aquí igual este simétrico, y luego ya para trazar este arco pincho aquí y abro hasta aquí y trazo este arco, y de igual forma tengo el simétrico, pincho aquí, abro hasta aquí y tengo el siguiente arco, ¿de acuerdo? Y así pues con el resto de rombos que surgen con el cuadrado que circunscribe a la circunferencia, ¿de acuerdo? Y aquí podrás calcular los ejes de la elipse si quisieras construirla por puntos, donde cortan estas líneas a las curvas. Pero no es algo común porque calcular los ejes en isométrica y construirla por puntos, porque las circunferencias que salen en los dibujos en perspectiva isométrica o los arcos suelen ser muy pequeños. Entonces no procede dibujar la elipse por puntos, ¿vale? Entonces aquí tengo esta lámina. Me dicen, dada la pieza a escala tal, dibujarla a escala tal. Entonces, primer apartado, divido, paso la realidad y luego paso a escala y luego multiplico por 0,8, ¿de acuerdo? Ese sería el primer paso. Pongo la solución, ¿vale? Esta vista que está suelta, aunque sea el perfil izquierdo, pero el truco es que esto está a la derecha, pues esto es lo que tienes que ver desde esta posición, mirando hacia aquí, ¿vale? Esto se situaría aquí y es lo que tienes que ver desde aquí, ¿vale? Esto sería el alzado, planta y perfil izquierdo, que es lo que tienes que ver aquí, que en el sistema europeo se coloca a la derecha. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues he calculado 1, 2, 3, 4 puntos, ¿vale? He dividido, digamos, en la circunferencia en 12 partes y me han salido, pues, 4 puntos para dibujar el arco, ¿de acuerdo? He calculado las coordenadas de ese cuadrado, que si fuera el cuadrado entero sería la cuarta parte del área del cuadrado. Y aquí he dibujado los puntos en las 3 dimensiones que me dan los 3 ejes Z, el X y el Y, ¿vale? He dibujado este arco y este arco a mano alzada. Tampoco te van a pedir aquí que hagas un trazado, una obra de arte. Esto yo recomiendo dibujarlo con el lápiz, con la punta no muy gruesa. Con el lápiz se dibuja mejor que con el portaminas, ¿vale? Esta pieza pues, es aceptable para un examen. En el apartado número 2 me piden la magnitud real de esta parte de la arista, la cota C. Entonces, lo que tengo que hacer es coger con la regla y medir lo que mide esta magnitud y se divide entre la primera escala, porque tengo que calcular la realidad. Me están pidiendo la realidad de esa magnitud C. Entonces, como la pieza está a escala 3/5, está en un dibujo, entonces para pasar a la realidad tengo que dividir. Entonces lo que mide con la regla se divide entre 3/5 o se multiplica por la inversa, por 5/3, y me sale 56 milímetros. Y por último, el examen que cayó en la convocatoria extraordinaria del curso 2020-21. Esto sí me parece a mí una barbaridad porque esto lleva más de media hora. Esto es como si fuera una A en 3 dimensiones, ¿vale? Me dan esas 3 vistas. Dadas las vistas a escala 1/5, dibujarlas a 1/3. Entonces, primero paso la realidad y luego el dibujo. Todas las medidas entre 1/5, luego las multiplico por 1/3 y luego por 0,8. Tú haces las operaciones pertinentes, lo simplificas como puedas, cada uno a su manera, y al final tiene que salir un resultado. Tienes que multiplicar por una cifra o dividir por una cifra, ¿vale? A mí me sale que tengo que multiplicar
por 1,2 en el apartado número 1, ¿vale? Siempre mejor especificarlo. Aunque pongas aquí solamente 1, apartado número 1, por 1,2, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esta lista que es el perfil derecho que está a la izquierda es lo que tengo que ver desde aquí, ¿vale? Fijaros la cantidad de aristas, de líneas ocultas, muy confusa, muy difícil, me parece a mí, para pedírsela a un alumno de segundo de bachillerato. Aquí está bocetado el prisma circunscrito y el apartado número 2, la pregunta semiabierta, pues calcula la dimensión de la magnitud C de esta parte de la pieza, del ancho de la pieza. Entonces, lo que tengo que hacer es coger con la regla, medir lo que mide esa magnitud y dividirla entre la primera escala, porque esta pieza, estas vistas están a escala 1/5. Entonces tengo que aplicar las fórmulas. Del dibujo a la realidad se divide. Me están pidiendo la cota es la realidad. Entonces tengo que coger y dividir lo que mide C entre 1/5 o por la inversa o multiplicarlo por 5, ¿vale? Y me sale 240 milímetros. Tengo que aplicar las fórmulas de las escalas. Del dibujo a la realidad se divide y de la realidad al dibujo se multiplica. Siempre es importante dejar indicada la operación. En el apartado número 2, por lo menos dejarle indicado lo que yo he hecho, dividir entre 1/5 o por 5, dejárselo indicado. Igualmente en el apartado número 1, no hace falta que deje todas las operaciones al detalle, pero sí por lo menos el resultado final para que vean que si tienes algún fallo ha sido por un error de la calculadora a la hora de teclear. Aquí en el apartado número 1, con dejar indicado que al final todas las medidas de la pieza para pasar la perspectiva lo he multiplicado por 1,2. ¿De acuerdo? Siempre es importante dejar indicado las operaciones que vamos a realizar en los apartados. Ya por último, voy a explicar cómo se dibuja la esfera en perspectiva isométrica. Es muy fácil de hacer. Primeramente se dibuja el cubo de lado el diámetro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Y luego tienes que dibujar los 3 rombos que corresponden al cuadrado que circunscribe a la circunferencia. Tienes que dibujar 3, este verde paralelo al plano vertical izquierdo, el azul paralelo al plano vertical derecho y el naranja paralelo al plano horizontal. Dibujas las 3 elipses inscritas en cada rombo, esta verde, esta azul y esta naranja, y por último se dibuja la circunferencia que envuelve a esos 3 óvalos, ¿de acuerdo? Es un ejercicio que ni siquiera aparece en las orientaciones de este año, pero sí aparecían en orientaciones de años anteriores, aunque nunca ha caído en un examen de selectividad, ni siquiera en las muestras. Bueno, espero que os haya servido esta explicación de la perspectiva isométrica en la asignatura de dibujo técnico para el examen de selectividad. Ya sé que el vídeo es un poco largo, pero prefiero explicarlo todo bien y que no queden cabos sueltos. Un saludo a todos los amantes del dibujo técnico y nos vemos en el próximo vídeo.